noches, les saluda Milagros Flores Infante. El día de hoy voy a hablar acerca del tema de materialidad y riesgo en la auditoría. Este tema es muy importante y amplio y esperemos que sea de su comprensión la explicación que le voy a dar a continuación. Es de saber, ¿no? Que todo auditor desea que su auditoría, que el informe de su auditoría acabe sin errores importantes. También se sabe que el mejor plan del mundo siempre escapa de control, pero para ello el auditor debe de prepararse, debe conocer bien las empresas, debe conocer los procedimientos, los pasos, cada segmento, cada cuenta que va a analizar. Debe ser una persona muy analítica. ¿Por qué? Porque se prefiere tener una auditoría difícil, realizar una auditoría difícil, pero va a ser mejor que después justificar las decisiones erróneas que se ha tomado en ese momento cuando ya es demasiado tarde. A continuación vamos a explicarle lo que es la materialidad en este siguiente punto. Ahora vamos a explicar qué es materialidad. Material viene a ser la magnitud de la omisión o el error de la información contable. ¿Esto qué quiere decir? Que a la luz hace probable que el criterio de una persona razonable que confía en la información cambie o haya cambiado su influencia por la omisión o distorsión de alguna de esta información. Dentro de los puntos que hemos enfocado es la responsabilidad del autor. ¿Qué responsabilidad tiene el auditor? Es muy grande, como lo sabemos, porque es el encargado de realizar el informe. Pero hemos enfocado en 3 puntos. Que el auditor debe determinar los estados financieros distorsionados materialmente. Este también debe conocer cabalmente la aplicación de la materialidad. Debe tener pleno conocimiento de la realización de este. También el auditor va a decidir establecer los montos de errores de los estados financieros que son materiales. Al conocer todo esto, el auditor, si existe un error, va a dar a conocer al cliente del error encontrado y este debe de corregirlo o modificarlo. Si el cliente no quisiera corregirlo, entonces el auditor debe de emitir una opinión con salvedad. A continuación vamos a ver los factores que afectan el criterio de la materialidad. La materialidad es un concepto relativo y no absoluto. También tenemos acá que se necesitan bases para evaluar la importancia de la materialidad. ¿Por qué? Porque generalmente se aceptan las utilidades antes de los impuestos en esta parte, porque es la parte más importante para decidir lo que es material, porque se considera la partida inicial de los usuarios. Como siguiente tema tenemos el factor cualitativo, que también los factores cualitativos también afectan. ¿Por qué? Porque si tenemos un error de fraude y un error involuntario, obviamente el error de fraude va a ser más importante. Como siguiente punto tenemos las directrices para la determinación del material. El total de errores combinados en los estados financieros que sean mayor a 10% se considera material. Si el total de los errores financieros es menos del 5%, sería poco material. Y entre 5 y 10%, el mayor criterio profesional, y esto necesita de una base adecuada para realizarlos. Siguiente tenemos el nivel de importancia. ¿Qué tan importantes son los niveles en la materialidad? En este caso enfocamos 2 puntos, que son los montos poco importantes. ¿Por qué son poco importantes? Porque no afectan los estados financieros en su conjunto. Y los montos importantes o notorios, que estos sí afectan el resultado de los estados financieros. Ahora, ¿qué viene a ser montos? Monto es igual que criterio preliminar. ¿Qué es criterio preliminar? Criterio preliminar viene a ser el monto máximo por el cual el auditor cree que los estados financieros podrían estar equivocados, pero aún así no podría modificar las decisiones. Siguiente punto, vamos a ver los pasos de la aplicación de la materialidad.
Bueno, lo hemos dividido en dos partes, que es la planificación y el resultado de las pruebas. Dentro de lo que es la planificación de la materialidad, tenemos lo que es establecer criterios preliminares sobre la materialidad y también asignar juicios preliminares sobre la materialidad. En el siguiente punto del resultado está conformado por tres partes, que aquí indica lo que es estimar el error total de un segmento, de una parte de un segmento de los estados financieros, también estimar el error combinado, que ya vendría a ser más segmentos que se van a estimar, y comparar el estimado combinado con el criterio preliminar sobre la materialidad. Bueno, para finalizar, debemos tener en claro que si no realizamos una buena selección de la materialidad en sus distintos niveles, esto va a conllevar a que esto sea un riesgo, y este riesgo va a hacer que los estados financieros tengan errores que no sean detectados y por ende se va a emitir una opinión errónea en el informe de auditoría. A continuación tenemos lo que es el riesgo. El riesgo de que el auditor inadvertidamente no califique adecuadamente su opinión sobre los estados financieros. Y también para el riesgo existe una combinación de ciertos riesgos, como son el riesgo inherente, el riesgo de control y el riesgo de detección. El auditor debe obtener conocimiento del cliente y de la industria y él debe evaluar el riesgo del negocio del cliente y para evaluar la probabilidad de errores importantes en los estados financieros. Debe tener pleno conocimiento de todo el manejo de la empresa. Ahora, el auditor, ¿qué debe saber el auditor? ¿Qué es lo que debe lograr en su informe? Él tiene que tener conocimiento del negocio, saber qué debilidades tiene, tiene que saber cuáles son sus probables riesgos del negocio. Hay algunos negocios que son de mayor riesgo que otros. También tiene que identificar y evaluar los riesgos de errores de importancia y también obtiene evidencia suficiente. ¿Por qué? Porque para presentar algún error o realizar alguna modificación debe tener las evidencias suficientes. También responde de una manera apropiada, al estar informado de todos los errores que se cometen, al haber obtenido las evidencias suficientes. Él tiene que responder de una manera justa, apropiada, idónea a este error, ¿no? O a estas fallas encontradas. El siguiente tema son los tipos de riesgos. ¿Qué riesgos existen en la auditoría? Tenemos 4 tipos, que es el inherente, riesgo de control, riesgo de detección y riesgo aceptable de auditoría. En lo que es el riesgo inherente, se va a realizar una evaluación desde que el auditor, es una evaluación que el auditor hace en este tipo de riesgo, de los errores importantes antes de considerar el control interno. Y en este riesgo inherente, si se comprueba que existe alta probabilidad de errores, se determinará que el riesgo inherente es alto. Este riesgo es el riesgo de control. En este riesgo se va a evaluar la eficacia de la estructura del control interno a fin de prevenir o detectar errores que sean realmente importantes. En el riesgo de control, si el control interno es ineficiente, si su control de interno es malo, se asignará un factor de riesgo alto. O sea, si el factor es malo, se otorga un riesgo alto. ¿Por qué? Porque cuando más eficaz sea la estructura del control interno, menos será el factor de riesgo. Ahora tenemos lo que es el riesgo de detección. El riesgo de detección, ¿qué viene a ser? Es el alcance de la evidencia que el auditor planea acumular.
y que no detecte errores que superen el monto aceptable, que superen el monto tolerable. En este riesgo de detección siempre va a depender de los otros tres riesgos, de los otros factores. Este riesgo cambiará si el auditor cambia uno de sus otros factores. Determinar la cantidad, en este riesgo se va a determinar la cantidad de evidencias que el auditor planea acumular, inversamente al tamaño del riesgo del plan detectado. Ahora, por último, tenemos el riesgo aceptable de auditoría. Aquí, en este riesgo aceptable de auditoría, es la disponibilidad del auditor para permitir que existen errores importantes, que van a existir errores importantes después de terminar la auditoría. En este punto vamos a mencionar los factores que determinan el riesgo inherente. ¿Cuáles van a ser? Tenemos algunos puntos como es la naturaleza del negocio del cliente. El auditor debe tener en cuenta qué factor de riesgo tiene, porque no todos los negocios son iguales. Tenemos que ver cuáles son conocer el rubro de la empresa detalladamente. También tenemos el resultado de auditorías anteriores. Eso cómo puede determinar un riesgo, porque al conocer las auditorías anteriores generalmente se repiten, entonces tenemos una base de dónde investigar, de dónde analizar para ver si no se estaba siguiendo con el mismo error. Siguiente punto es el compromiso nuevo contra repetido. ¿Qué quiere decir? Que cuando es algo nuevo que realizamos, esto siempre va a cometer más errores, va a tener más errores en la realización, porque uno ya ha repetido, como que ya tenemos ya la experiencia suficiente para poder disminuir ciertos errores cometidos. Las partes relacionadas. En las partes relacionadas siempre va a haber, en la central con las subsidiarias, siempre van a tener informes o registros distorsionados por la misma relación que existe entre ellas. Otros son las operaciones no rutinarias. En este caso, como es similar al comentario anterior, que como son no rutinarias, como son nuevas, estas son carentes de experiencia. Entonces puede haber también bastantes errores en dichas operaciones por la inexperiencia que existe. Criterios para registrar, se debe tener también criterios para registrar los balances y una situación económica y financiera del cliente, ¿no? Tenemos que saber también cómo se encuentra el cliente económicamente para poder saber también cómo lleva el manejo de su empresa. Ahora vamos a ver los factores que determinan el riesgo de control. Solo hemos mencionado 3, que son los más básicos, porque si existen deficiencias en el sistema de contabilidad, como malos registros, va a ser un riesgo determinante, ¿no? También tenemos la deficiencia en los sistemas de información, tenemos que siempre analizar, ver, verificar la información que nos dan, no podemos dejarnos llevar fácilmente por algún documento de repente sin valor o alguna palabra. Deficiencias en el sistema de control. Debemos tener un plan, un seguimiento adecuado de toda la documentación siempre. Ahora seguimos con los factores que determinan el riesgo de detección. Entre ellos tenemos la ineficacia de un procedimiento de auditoría. Esto se lleva cada vez que no se realiza realiza un análisis suficiente en todos los procesos, en todos los segmentos, en todos los pasos que se debe seguir. Esto hace que el procedimiento sea ineficaz. La mala aplicación de un procedimiento, muchas veces por la falta de desconocimiento y los problemas en la definición del alcance y oportunidades de los procedimientos. Ahora los factores que afectan el riesgo aceptable de auditoría. Entre ellos tenemos el grado que los usuarios externos confían en los estados financieros. En este caso, si esto se da, es adecuado que el riesgo aceptable de auditoría
disminuya. Si no se detectó un error significativo, puede ocurrir un grave daño social. El siguiente es la posibilidad de que un cliente tenga dificultades financieras después de emitido el informe de auditoría. En muchos casos se ha dado de que justo para que al terminar el informe de auditoría el cliente se declara en quiebra. Muchas veces aduciendo que se realizó una mala auditoría, pero para ello el auditor debe defender a la calidad de la auditoría con las pruebas suficientes que ha recaudado, vale decir. Y el otro punto es la integridad de la administración. Aquí tenemos que ver que no se tenga que conocer al cliente, que tenga una integridad que no sea cuestionable, también que no tenga problemas, que el cliente no tenga problemas con sus trabajadores, que no haya conflictos con los sindicatos, porque todo ello indicaría un problema en la integración de la administración. Y como hemos puesto este mensaje, ¿no? Que es difícil que el auditor prediga el fracaso financiero antes que ocurra. Por más analítico que sea, es imposible, ¿no? Que pueda predecir dicha fatalidad para alguna empresa. Este riesgo aceptable de auditoría, debemos planear las evidencias de auditoría a través de una aplicación de un modelo de riesgo. También se debe comprender el modelo completo, se debe entender completo el modelo. Se debe tener una auditoría eficaz, eficiente. Y el riesgo de auditoría se utiliza para propósito de planeación, al decidir cuántas evidencias se acumulan en cada ciclo. Ahí vamos a detallar cuántas son la cantidad de evidencias en cada ciclo. Y esta es una fórmula, ¿no? Que nos dice que el riesgo de detección es igual al riesgo de auditoría aceptable entre el riesgo interno por el riesgo de control. Existen también, sabemos, algunos indicadores para detectar la materialidad, indicadores para algunos factores. Tenemos la posición de liquidez, utilidades y método de financiamiento de crecimiento. En lo que es la posición de liquidez, se debe tener en cuenta la escasez del efectivo y de capital de trabajo, porque si esto se tiene, se va a tener problemas para realizar los pagos de las facturas y de diferentes actividades que se generen en la empresa. También tenemos las utilidades. Si se ve que hay una pérdida en años anteriores, si las utilidades disminuyen con rapidez, también se va a tener en cuenta que el auditor debe reconocer los problemas de solvencia, que existen problemas de solvencia, entonces el auditor está encargado de reconocer dichos problemas. Y el último sería el método de financiamiento de crecimiento. En este método estamos explicando que si el cliente depende siempre de lo que es la deuda para financiar su actividad, esto quiere decir que no tiene una solvencia y puede orillar a la quiebra de la empresa. Se debe tener en cuenta siempre que el riesgo es una medida de una incertidumbre y la materialidad es una medida de magnitud. Y al combinar los dos, se dice que es el conjunto. En conjunto, miden la incertidumbre de los montos de una magnitud determinada. Bien, ahora vamos a ver las formas para reducir el riesgo de auditoría. Tenemos 3, que es reducir el riesgo inherente. Esto generalmente no puede cambiar, a menos que existan nuevas pruebas durante el proceso de auditoría que se presenten. Reducir el riesgo de control. Este riesgo se puede reducir de una manera que se realicen unas pruebas más amplias y obviamente que estas pruebas sean eficaces. También tenemos el riesgo alcanzado de auditoría. En este riesgo también se puede reducir siempre y cuando se presenten más evidencias importantes.
Entonces debemos tener en claro, para afinar este tema, que el riesgo de auditoría es aquel que existe en todo momento, por lo cual se genera la posibilidad de que el auditor emita una información errónea. ¿Por qué? Porque no detectó errores significativos en su momento. Esto puede modificar la opinión de un informe por completo. Vale decir que siempre hay una estrecha relación entre materialidad y riesgo. Y para terminar, pues, hemos puesto este pequeño mensaje. Hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy. Su significado es que siempre es posible hacer las cosas mejor. Ningún día debe pasar sin una cierta mejora. ¿No? Al realizar las auditorías, al realizar los informes, con la experiencia y con la continuidad que uno tiene, siempre lo que se quiere es mejorar cada día. Muchas gracias.